decir, la idea de que el imperio de Dios siempre se dirige hacia el oeste, ¿no? Desde la época de Mesopotamia, Judea, luego Roma, luego Madrid, el Escorial, claro, ¿no? Que es un tótem, ¿no? Y por qué no, digo yo, otro Escorial selvático en el Paraguay, ¿no? Y es lo que descubre Sartini, una conspiración jesuítica monumental y un tesoro oculto, claro, no faltaría más, ¿no? Que no diré dónde lo encuentran, pero es que es muy curioso porque no lo encuentran ahí. O sea que es una novela con todos los... Sí, es una reflexión, digamos, ¿sí? Sobre la utopía novelada y con un punto de humor, que es lo que hay que tener, porque Sartini es un tipo curioso de por sí, me parece a mí. Bueno, es mi personaje favorito, que voy a decir, ¿no? Porque es muy poliédrico, es una persona muy extraña por veces, ¿no? Y a la vez, bueno, pues una persona que casi todos confiaríamos, el amigo que tendríamos seguramente, aunque pese a su mal humor y a sus cambios de estilo en cada momento. ¿Y estos libros están...? Y lo importante es la troupe que lleva alrededor. Sí, se venden generalmente en todas las librerías de España, vamos, porque Edasa comercializa en toda España, claro. Bueno, pues Sartini, ya lo sabemos, 1, 2. Mira, y entonces ahora, volviendo un poquito a Ferrol, a ese Ferrol de Felipe II, a ese Ferrol ya del siglo XVI. ¿Cómo es Ferrol? ¿Cómo es Ferrol entonces y qué supone el que digan, bueno, pues ustedes a partir de ahora van a ser puerto de aprovisionamiento de la Real Armada Española? Bueno, pues luego Luis nos tiene que contar porque yo creo que hables de los fuertes. Y eso, ¿no? Sí, pues Pero si quieres lo introduzco rápidamente y te lo paso. Vale. Porque hay dos cosas muy curiosas, estamos de acuerdo ahí todos. Es decir, Ferrol es una ría extraordinaria. Sí. ¿Por qué razones? Pues por muchas. Entre otras cosas, fácil defensa, de ahí que los castillos, los distintos pasos y la célebre cadena, que era un cabo más que una cadena, pero bueno, que simplemente con una cadena o un cabo unido entre La Palma y San Felipe era suficiente para que por allí no pasara un barco, ¿no? Y aparte, las baterías eran fuertes en realidad, no eran castillos exactamente. Pues eran baterías costeras brutales, es decir, que destrozarían cualquier barco que se atreviera a pasar por ahí. Luego, dentro, unos aferraderos extraordinarios de calado, de hecho, donde se hace el arsenal hay calado suficiente, hay suelo de roca, por lo tanto no hay teredo navalis, no hay la broma naval que pudre los barcos de madera. Es decir, que parece que son todas ventajas. Sí había dos inconvenientes, que fue lo que luego el Marqués de la Victoria en el 18 se oponía al establecimiento aquí del arsenal, precisamente por eso. Hay varios inconvenientes. Uno, era territorio de señorío, conde de Lemos, priorato de Subia, monasterio de Sobrado de los Monses, había varias, ¿no? Según la zona de la ría, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, las ciudades de realengo como Coruña son maravillosas en el antiguo régimen porque dependen exclusivamente del rey y de su corregidor, no tienen poderes intermedios, son muy molestos y muy desagradables en muchos casos para la gestión directa de la corona de esas cosas. De hecho, lo primero que hacen el gobierno del siglo XVIII de la monarquía española, en 1733 se carga todo el señorío que hay aquí y dice, privativo La Coruña, La Graña y Ferrol, se ha acabado. Y desde entonces son ciudades reales, ¿no? Sí. Eso es un problema. El segundo problema es lo que decían todos los tratadistas, porque pese a que el licenciado Molina decía, que era el que recorrió toda Galicia escribiendo, este puerto puede despintar como el sol, ¿no? Porque la verdad que lo era, un puerto extraordinario. La pobreza de la comarca, en el sentido de la falta de capacidad de abastecimiento. Población muy dispersa de pescadores, claro, una marina necesita mástiles de riga, necesita harinas, necesita, claro, hasta que se montaron los hornos, las aceñas de Neda, y en Betanzos también, no había con qué abastecer de bizcocho a la armada de Alonso de Bazán, por ejemplo, claro. Que eran 25.000 tíos, ¿cómo les dabas de comer bizcocho si no había con qué fabricarlo, ¿no? Y decía Sarmiento ya en el 18, aquí viven con berciñas y cuatro cosas y no hay... Solo viene la canalla de fuera que aquí no se puede mantener, ¿no? Claro. O sea, la cortedad, como decían los mismos tratadistas, la cortedad económica de la zona, ¿no? Que se fue paliando con el tiempo, naturalmente que sí, pero en ese momento, en el 16, no había de eso. Y luego hay un tercer problema, esto nos podías contar mucho de eso, que el terral, como es tan estrecha la bocana, los navíos a vela, cuando sopla el terral, cuando sopla de tierra, es difícil poder salir de la ría, ¿no? Entonces, viene un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, eran todo ventajas, era la mejor ría, y ya acabo con esto, William Pitt, ya en el siglo XVIII, el gran ministro británico, ¿no? Británico ya sí, llegó a decir
que si Inglaterra tuviera un puerto como el de Ferrol, lo cubriría con muralla de plata. Bien, no hay que decir más, estas ¿no? palabras de Pitt, que es primer ministro, llega a ser primer Sí, ministro sí, británico, sí. estas palabras, señores, se ironizan entre nosotros porque el 80 y tantos % de la población ferrolana no se las cree. Bueno, pero es muy curioso. No se las cree. O sea, ¿a qué es surreal? Y está Sí. perfectamente está perfectamente documentado. ¿Bien? Fíjate, lo cita Bien. Stamadoz en su diccionario biográfico en la cita. Yo no sé si es del Parlamento Británico, no sé si te acuerdas tú dónde lo llegó a En decir el Parlamento Británico, se Claro. dice precisamente. Y lo cita Madoz de actas, con lo Sí. cual... En Portugal no hay duda. ¿eh? Yo diría con relación a lo de Pitt que fue eso exactamente lo que hizo España. Porque España construyó en Ferrol la más formidable, por un lado, plaza naval defensiva y el más formidable arsenal. O sea que fue de plata. Volviendo, o sea que hicimos lo de Pitt mejor, porque al fin y al cabo de plata quedaría muy bien, pero de piedra maciza, granito y bronce, muy bien situado, y norais, y cabos, y lienzos, y todo lo que también sabe Juan acerca del arsenal. Claro que lo pusimos de plata, o mejor de plata. Y volviendo al 16, bueno, nos encontramos que después del fallido ataque de Drake, ya está construido San Felipe. A toda velocidad se construye La Palma y San Martín. Hay que decir que estos fuertes no tienen nada que ver con los posteriores, ¿no? Son unos reductos, unas plataformas artilleras. Claro, porque La Palma de entonces no era La Palma que conocemos hoy. Nada que ver. No tiene nada que ver. Ninguno de los... Porque hay mucha gente que dice, pero Las Palmas es posterior, es que no era ese castillo de La Palma. No, pues estaba en el mismo sitio, pero Claro. simplemente era una plataforma De hecho, en el artillera. 17 estaban prácticamente derruidos. Sí, Claro. pero lo que sí es cierto es que en el 96, en 1596, cuando Inglaterra lanza la ofensiva contra Cádiz, mientras España lanza la ofensiva contra Inglaterra, en fin, aquella invencible que no llegó a ni siquiera a desembarcar, o prácticamente no llegó a desembarcar en Inglaterra, en ese momento, después de Cádiz, vuelven los ingleses, pretenden irse a por Ferrol, en el 96, Sí, en 1596, y ya ahí empieza la inmemorial, la invicta, la inmortal historia de ese triángulo defensivo, la inmortal historia de Ferrol. Ya en ese momento no se atreven a entrar, no se atreven que iban aquellos, los supervivientes, algunos supervivientes de la contraarmada, no se atreven a entrar en Ferrol, porque ya ven los tres castillejos, reductos, plataforma artillera, pero muy bien, con cañones muy bien cebados. O sea que en ese momento ya Ferrol es una plaza fuerte. A finales del 16, Ferrol ya es una plaza fuerte. Bien es cierto que al correr del siglo XVII van a deteriorarse los tres castillos hasta el punto de que informes posteriores hasta el punto de que se abandonan prácticamente. Informes posteriores lo que van a decir es que solo San Felipe debe de ser restaurado y ampliado, y La Palma y San Martín son sencillamente demolidos y construidos de nuevo. Ajá. Pero su historia victoriosa empieza en el 16 y sobre todo tiene su apogeo y su culminación en el año 1800. Claro. Fijaros, puedo leer aquí, por ejemplo, para ilustrar eso, un informe de un maestre de campo destinado a Ferrol nada menos que en 1656, prácticamente 50 años después de la construcción de los castillos, que eran realmente, como decíamos, eran fuertes, ¿no? Fijaos lo que dice: el castillo de San Martín de Padilla, que es de Padilla, como decías muy bien en el otro programa, está, por adelantado, ¿no? Está debajo de un monte y todo es casi muro sin tener ninguna defensa. El de La Palma de la misma calidad y por el suelo. El de San Felipe es a modo de plataforma y la puerta está caída de ningún provecho. Tiene 6 piezas de bronce y sin defensa ninguna por estar debajo de un monte que a pedradas pueden echar la gente de todos los tres sin que puedan estorbar. Fijaos, ¿no? Cómo estaba la cosa. Y fíjate cómo se va a transformar. Cómo se va a transformar San Felipe y cómo se va a transformar el frente de tierra de San Felipe. Porque de hecho lo que salva a Ferrol en 1800, que es en el ataque más
más importante que ha sufrido Ferrol a lo largo de su historia es en el año 1800. Hablas del año 1800, hablas de la batalla de Brión, Sí. y en la batalla de Brión, que consta, es otra cosa silenciada por los ingleses, Pues esa batalla que los es ingleses crucial. se quedan calladitos y no dicen ni mu, porque les da vergüenza de más de una estera que han recibido por parte de los ferrolanos. En la batalla de Brión, Esa batalla, Sí. que también es ironizada por los ferrolanos, y los ferrolanos te ponen una especie de mueca como diciendo, va, coña. pues fíjate, ¿Coña o no coña, señores míos? fíjate, sobre eso escribí una carta, me acuerdo, hace unos años en La Voz, porque me había llamado la atención que organizando una merienda conmemorativa de Brión, pues habían llegado a decir que allí los ingleses desembarcaron, pero como vieron unos montes muy altos se fueron, y que un soldado se había hecho un esguince al embarcar. Eso me llamó tanto la atención que escribí una carta a un periódico, a La Voz de Galicia, puedo decirlo, y verdaderamente me llama muchísimo la atención que los ferrolanos no tengan Conciencias. en la boca Sí. lo que fue Brión, porque Brión es parecido a lo de María Pita. ¿Qué fue Brión? Cuéntanos. En el año 1800, John Warren recibe una orden estricta: vete a Ferrol, destruye la ciudad y el arsenal, conviértelo en cenizas. Los ingleses ya se habían dado cuenta de la tremenda importancia estratégica, y con una flota no mucho más pequeña, y desde luego mucho mejor preparada, porque estamos con 200 años de diferencia, que la que había atacado La Coruña 200 años antes. Y con cerca de 20.000 hombres. Sí, A bordo. con más de 20.000 hombres contando marinería, Claro. con 25.000 hombres contando marinería, más de 15.000 soldados profesionales y 100 barcos, se va contra Ferrol, fue una cadena de brillantísimas victorias españolas. La primera victoria española fue previa. Un baluarte defensivo tiene como primera misión la misión disuasoria. Eso, verlo desde fuera, saber cómo está montada la artillería, saber la potencia de fuego que tiene, saber el modo que puede cruzar fuego los castillos, saber lo realmente peligroso que es que por dentro hay una flota. Ajá. Y cumplieron con un sobresaliente cum laude esa misión. De hecho, Warren no se atreve con Ferrol y comete el error de fondear en Doniños. Fondear en Doniños es peligroso. Si el mar está muy bien, es muy bonito. Como venga un temporal, se puede quedar sin flota. Estamos hablando de una flota bélica. Sí. Bien, primer error, desembarca y se va contra Ferrol, subiendo los altos de Brión. Y ahí sale la inmortal infantería de marina, comandada por Topete, 500 infantes de marina. Se van a la busca de los 5.000 soldados que se les vienen encima, y esa misma noche del 25 de agosto de 1800, les paran los pies 500 con pérdidas, pero les paran y con graves pérdidas inglesas también, conocían el terreno, les paran los pies 500 infantes de marina, Tercio Norte, Topete, en fin, esa noche. Y esa es la segunda gran victoria española. La primera, desembarcan en Doniño. La segunda, esa noche les paran los pies y tienen que parar esa noche. La tercera victoria es el día siguiente, cuando todas las fuerzas militares y civiles, que no eran pocas en ese momento, Juan lo sabe muy bien, no eran pocas. Ferrol era una ciudad, yo creo que si no la más grande, creo que la más grande de Galicia en ese momento. Hasta 1800 prácticamente sí era superior a Santiago. Es la ciudad más grande de Galicia, Sí. superior a Santiago, superior a La Coruña, y luego ya Por de Lugo y supuesto. Orense ni hablamos. Pues Por imagínate, Pero por supuesto. pues imagínate todas las milicias y todos los militares que suben allí, y ¿qué es lo que consiguen? Que el inglés no se atreva a atacar Ferrol directamente, debido a la resistencia que encuentra, y ahí se produce la tercera gran victoria. Los ingleses deciden Escaparse. atacar San Felipe por tierra. Warren decide atacar San Felipe por tierra. Al atacar San Felipe si consiguen tomar San Felipe, destruyen el sistema defensivo. Primero, San Felipe ya barrería a los otros castillos y no barrería a la flota inglesa. Si consiguen tomar San Felipe por tierra, el plan de Warren era entonces atacar Ferrol por mar. Y lanzan un ataque al día siguiente, un ataque frontal, 15.000 soldados Contra San Felipe. contra el frente de tierra de San Felipe, aquel San Felipe que ya en el siglo XVI había disuadido a la flota inglesa. Ahora lo que hace es repeler muy cruentamente
a los ingleses que se lanzan. O sea, el frente de tierra de San Felipe está muy bien hecho. El frente de tierra de San Felipe tiene un foso y una separación y una altura. San Felipe fue ayudado en esa matanza por La Palma, por San Martín y por 10 cañoneras acoderadas que realmente convirtieron toda el área de maniobra de los asaltantes en un auténtico tiro bolera. Sabes que en aquella época las balas seguían siendo metálicas y rebotaban de un modo caprichoso y cayeron centenares de una pelotera impresionante desde el propio San Felipe, La Palma, las lanchas, San Martín, Mosquetería. 3 oleadas fueron rechazadas con grave mortandad. Las fuentes españolas hablan de 2000 bajas inglesas. Los ingleses Warren no suelta una presa si no ha sufrido daño. Warren soltó San Felipe después de sufrir graves pérdidas.